Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una nueva etapa de aprendizaje, esperando que se encuentren bien de salud al lado de su familia y siguiendo siempre todo lo que son las medidas de bioseguridad, como lavar sus manitas siempre con agua y jabón por 20 segundos para así evitar el contagio de ustedes y su familia. Mi nombre es Carlos Humberto Cartagena, soy docente del Centro Básico Federico C. Canales del municipio de San Nicolás en el departamento de Copán. Hoy, en este día, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema como lo es la época colonial. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la época colonial, qué sucedió, qué fue la época colonial. Vamos a iniciar entonces haciéndonos unas preguntas. ¿Saben qué significa época colonial? ¿No? Nos ponemos a preguntar, nos ponemos a indagar y vamos a llegar a una conclusión de qué es época colonial. Nosotros necesitamos saber qué es o qué fue una época colonial. La época colonial fue una de las periodizaciones históricas que designa la etapa de ocupación, del poblamiento, así como del establecimiento, la administración y el control de territorio en manos de un grupo de colonos o extranjeros. Cuando hablamos de un grupo de colonos, en este caso estamos hablando de las personas que vinieron a descubrir el nuevo continente, como fue llamado en el año de 1502 por Cristóbal Colón. Entonces, desde allí es lo que es la época colonial. ¿Saben qué sucedió durante la época colonial? Bueno, ya tenemos un conocimiento de qué significa época colonial. Ahora necesitamos saber qué sucedió durante la época colonial. ¿Qué pasó durante esa época? Así, en pocas palabras, sucedió que los colonizadores se adueñaron de tierras y riquezas del país. Lo vemos de esta forma clara, así, en que los españoles, que fueron los que descubrieron nuestro continente, nuestro país, fueron los que se adueñaron de esas riquezas que poseía nuestro país. Eso fue a partir de la colonia, ¿verdad? En el año de 1502, cuando se formaron lo que fueron las colonias en Honduras. Entonces, eso fue lo que sucedió durante la época colonial. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver cuáles fueron algunos de los acontecimientos de la época colonial. Uno de los principales acontecimientos que nos detalla la historia de esta época colonial, por qué agarró un auge que duró 300 años, estamos hablando de 3 siglos, es que la derrota del Empira y la reducción de rivales entre españoles contribuyó a la colonización. Es decir, la guerra que estuvo continuamente entre indígenas, nuestros aborígenes, nuestros antepasados, y los españoles fue una de las causas, ¿verdad?, que hizo que la colonia tomara más auge, que tomara más impulso y se adueñara por mucho tiempo de lo que es nuestro territorio hondureño. También habla sobre lo que es el aumento de la actividad económica en Honduras. Es verdad, hubo un aumento de actividad económica, pero no fue para beneficio de nuestro país, ¿verdad?, sino que fue para beneficio de los colonizadores. Otro acontecimiento es que a finales de los años de 1540, Honduras parecía encaminarse rumbo al desarrollo y la prosperidad. ¿Por qué encaminarse en el rumbo? Porque Honduras poseía muchas riquezas que los españoles en sí querían adquirirlas. Con el establecimiento de Gracias como el capital de audiencia regional de Guatemala. Estamos hablando de Gracias Lempira, ¿verdad?, que era como la capital de ese entonces de la colonia. Tenía esa autoridad para comandar desde ahí lo que era el rumbo de las colonias. Aquí nos habla también, durante la época colonial, sobre lo que fueron los centros mineros del país, que se encontraban ¿en dónde? En Gracias, razón por la cual
era considerada la más grande, como la capital, como les había dicho, la capital de la colonia. En 1538 estos centros producían significantes cantidades de oro. Y en 1540 todo esto cambió con el descubrimiento de oro y plata en el río Guayape de Comayagua. Aquí ya vamos a entrar a otro departamento de Honduras, ¿verdad? Hablábamos de Gracias y ahora ¿qué pasó? En 1540 cambió todo el desarrollo para trasladarse hacia lo que fue Gracias. Esto contribuyó al declive de ¿quién? De Gracias. O sea, el declive, cuando hablamos de declive, estamos hablando de la forma en que cayó, que ya no siguió. Y el ascenso de Comayagua como la principal centro de Honduras. Ahí nos habla sobre la demanda de mano de obra que aumentó y esto aceleró la exterminación de la población nativa. ¿Por qué aceleró lo que fue la exterminación? Por los trabajos saturados que los españoles hacían con nuestros indígenas. Razón por la cual fueron introducidos al país esclavos provenientes de África y otros depósitos de oro encontrados cerca de San Pedro Sula y Puerto de Trujillo. Entonces aquí vemos cómo a partir de que Comayagua se convirtió en el auge de lo que es el país, entonces introdujeron al país esclavos para que trabajaran en busca de riquezas. ¿Por qué? Porque nuestra población indígena ya había sido exterminada, básicamente en una gran cantidad. Entonces vemos cómo desde ahí es que vienen lo que es la forma, ¿verdad?, en que nuestros antepasados fueron decayendo. Y aquí vemos una imagen, ¿ok? ¿Qué vemos en la imagen? Analicémosla, miremosla y vemos, si nos pusiéramos a escribir, nos dijeran que vemos personas como en un río, ¿verdad? La imagen se ve en blanco y negro, ¿por qué? Porque data ahí de los años 1530, ¿verdad? O sea, no tenían, esa es una imagen imaginándose cómo fue durante la época colonial. Vemos nuestros antepasados lavando lo que es en busca de oro, ¿verdad? Y siendo observados en la parte de abajo, en la esquina, vemos siendo observados por lo que eran los colonos, en este caso los españoles. Ahora bien, vamos a ver entonces cuáles eran las características más destacadas de la colonia. La sociedad se basaba en la riqueza. Esa era la forma en que ellos procedían, ¿verdad? Que la sociedad se basaba en lo que era la riqueza. La riqueza para beneficio de unos pocos, los colonos. Tenemos una segunda característica, la mezcla de culturas. Ahí fue donde ya hubo el intercambio entre españoles e indígenas. La vida social, ¿cómo era la vida social de los colonos comparados con nuestros antepasados indígenas, que eran totalmente distintos? Tenemos lo que era la clase alta, que era donde se ubicaban los colonos, ¿verdad? Que eran los que comandaban todo lo que era la colonia. Teníamos la clase media, que eran también descendientes de colonos, ¿verdad? Aquí no entraban todavía lo que eran nuestros antepasados indígenas, ¿verdad? Tenemos la clase baja, que aún así eran descendientes de colonos. No era que aquí en la clase baja estábamos ya los indígenas, no, aún no. Aquí viene ya lo que eran los sirvientes y convictos. En esta parte de sirvientes y convictos eran las personas que trajeron los españoles para que le ayudaran a ellos a colonizar lo que era nuestro territorio. Y tenemos por último lo que eran los esclavos. Aquí dentro de los esclavos abarca lo que eran ya tanto los que venían de África, que trajeron de África después, como los que ya estaban antes, que eran nuestros antepasados indígenas, que el trabajo de ellos era de esclavos. Vemos que estábamos en la parte de abajo de la cúspide. Entonces, esos eran los esclavos durante la colonia, nuestros indígenas. Ahora bien, vemos otra imagen que nos detalla, ¿verdad?,
las personas que se ven semidesnudas, como podremos ver la imagen, son nuestros antepasados, los indígenas, durante esta época que venimos hablando de la colonia. Ahora bien, y en la parte otra están lo que eran los colonos, los europeos, ¿verdad? Que eran los que se adueñaban de ¿qué? De las riquezas. Como podremos ver la imagen, ellos están entregando lo que eran riquezas a los colonos, que era parte de el trabajo que realizaban ellos durante eso. Ahora bien, tenemos algo más. ¿Qué observamos en la imagen? Bien, entonces si nosotros miramos detenidamente, hacemos una observación de esa imagen, a simple vista todos dirían, es una iglesia, y es correcto, ¿verdad? Es una iglesia. Pero ¿qué tiene que ver esto con la colonia? Bueno, durante la colonia, la forma de colonización fue también a través de la religión. Para ello fue que construyeron lo que fueron templos e iglesias, ¿verdad? Como le llamamos comúnmente. Es por ello que nosotros en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, de repente nos encontramos con iglesias arquitectónicas. Es decir, de una forma muy bonitas que se ven, así como la podrán haber visto en las ciudades, ¿verdad? Que es donde vemos unas iglesias bastante llamativas. ¿Por qué? Y fueron construidas durante la colonia. Entonces, vemos que los templos, ¿verdad? De esa magnitud, en esa forma, en ese diseño, fueron construidos durante lo que fue el periodo colonial. Bien, ya para concluir, vamos a decir que durante el periodo colonial se va gestando. ¿El qué se va gestando? Las nuevas sociedades americanas contemporáneas. Recordemos que el periodo colonial duró, como lo dice entre paréntesis, más de 3 siglos. Estamos hablando de más de 300 años. Eso fue lo que duró este periodo colonial en lo que es el continente americano, sobre todo en Honduras. Estamos hablando que de 1502 a 1821. La sociedad hondureña tiene sus antecedentes históricos colonialismo, que se desarrolló durante estos 3 siglos. Como lo vimos en la imagen anterior, ¿verdad? La imagen de la iglesia es parte de lo mismo, ¿verdad? Cómo se dieron los hechos durante la colonia. Se toman sus raíces de la población autóctona y se va incorporando valores culturales de españoles y africanos. En esta parte de aquí es donde vemos nosotros cómo la cultura que tenemos hoy en día fue inculcada, ¿verdad? Así como la mezcla que hubo entre españoles e indígenas, que dio un resultado lo que somos hoy en día. Es por ello que nosotros podemos ver personas de distinta clase de piel, por decirlo así, ¿verdad? Distintos rasgos físicos, porque somos una mezcla cultural. Entonces, si vemos, los africanos son descendientes de la raza negra, entonces nosotros vemos que en nuestro país también existen personas con piel de color negro, pero es por esa razón que fueron sus antepasados de ellos, fueron traídos como esclavos, ¿verdad?, a lo que es nuestro país. Así como los nuevos valores formados, los valores que se nos formaron, ¿verdad?, a nosotros hoy en día, para completar el amplio mosaico cultural que caracteriza a esta sociedad. Entonces vemos que de esa forma, después de la colonia, se fue formando lo que es nuestra sociedad actual, tomando raíces de lo que fue la colonia. Bien, como tarea, entonces tenemos que buscar en periódicos y recortar diversas arquitecturas coloniales. Esa es parte de la tarea, y con la ayuda de su mamá, de su papá, pueden buscar en periódicos viejos, en revistas, diversas arquitecturas coloniales, así como vimos la imagen anterior de lo que es la iglesia, que es parte de lo que es nuestra cultura actual. Bien, entonces es de esta forma como hoy hemos terminado la clase de hoy
y siempre recordarles que debemos de tomar todas las medidas de bioseguridad para no contagiarnos de esta enfermedad. Recuerda, te queremos estudiando en casa.